Bueno, buenas tardes hoy a todos. Gracias. Uy, perdón. Es que esto se mueve mucho, ¿eh? Gracias a todos por venir. Soy Cristina Zamora, estoy terminando la tesis ahora mismo en la Universidad de Valladolid. Y bueno, ya lo siento, pero efectivamente os voy a hablar de virus. Ya sé que llevamos 2 años y pico que tenemos los virus por todos lados y nos salen por las orejas y no queremos hablar más de virus. Pero yo quiero hoy, no quiero hoy hablar de virus humanos y quiero darles una connotación un poco diferente a los virus. Bueno, ¿pueden los virus salvar a nuestros bosques? ¿Y de qué tenemos que salvar a los bosques? Pues de múltiples cosas, de múltiples amenazas. Los pobres sufren múltiples amenazas, desde grandes y prolongados incendios hasta catástrofes naturales, sequías prolongadas, contaminación, especies invasoras y plagas y enfermedades forestales. Como veis, tienen mucho que sufrir los pobres y daría para muchos Pint of Science. Pero yo hoy me quiero centrar en una de las amenazas, que son las plagas y enfermedades forestales, que es en lo que he estado trabajando yo en los últimos años. Bueno, cuando hablamos de plagas, todo el mundo nos suena, ¿no? Que es como un crecimiento descontrolado de una población de una especie y que nos perjudica de alguna manera. Todos nos acordamos, bueno, de las típicas plagas de Egipto, pero que todos sufrimos plagas diariamente, desde las cucarachas de casa hasta las termitas o los topillos en el campo, ¿no? Pues los pobres árboles también sufren plagas. Y además estos normalmente están en forma de insectos y se alimentan de ellos. Además, otros organismos, como son los hongos y las bacterias, también proliferan en estos árboles y a algunos no les dejan hacer la fotosíntesis porque crecen en sus hojas, otros les obstruyen los vasos por donde suben y bajan sus nutrientes y el agua, otros les pudren las raíces. O sea, lo que hacen estos organismos al final es ir debilitándoles poco a poco, causándoles enfermedad e incluso matándoles. Porque efectivamente, sí, los árboles también sufren enfermedades, como nosotros. ¿Y cómo se defienden? Porque a mí me viene un mosquito a intentar chuparme la sangre y yo le pongo un manotazo y ya está. O viene un perro amenazante a morderme y yo salgo por patas y no me voy a quedar. Pero claro, los árboles, las plantas no se pueden mover. No pueden huir de su agresor. No pueden tomarse un ibuprofeno si están enfermos. No pueden ir al médico. Las plantas no se pueden mover, como os estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se defienden? Pues las plantas llevan aquí miles de millones de años, mucho antes que nosotros, así que algo bien estarán haciendo para que sigan vivas, ¿no? Pues efectivamente llevan, durante toda su historia evolutiva, han desarrollado una serie de estrategias y de mecanismos de defensa, desplegando un gran arsenal de sustancias químicas que les ayudan a reforzar sus barreras físicas, a matar a sus atacantes o a convertir o transformar un apetitoso bocado en un caramelo envenenado. La primera línea de defensa es disuasoria. Aquí tenemos pues barreras físicas, ¿no? Para intentar que ningún atacante entre dentro. Bueno, tenemos muchos ejemplos que todo el mundo conocemos, como son las espinas, las hojas endurecidas con ceras, las hojas endurecidas que nadie quiere comer, ¿no? Las ceras que muy difícilmente un patógeno podría pasarlas. También tenemos los pelillos urticantes, los típicos de las ortigas, que todo el mundo nos ha pinchado alguna vez el culo y no nos hemos vuelto a acercar. Las grandes cortezas de los árboles, que son como tejidos muy rígidos que a nadie le gusta masticar, muy difíciles de masticar y que son muy impermeables a la entrada de patógenos. Ya con esto, alguno ya se pensaría si entrar o no a atacar. Pero es que eso no es todo. Las plantas también son capaces de producir sustancias químicas que les ayudan a repeler o a intoxicar a sus atacantes. Además, estas sustancias químicas, además de producirlas, muchas plantas las emiten. Las emiten pues para espantar, ¿no? Para espantar a sus atacantes o incluso para comunicarse con otras plantas.
Por ejemplo, el olor a hierba recién cortada, que todo el mundo es muy característico y todo el mundo conoce, pues no son más que aldehídos y alcoholes que emiten las plantas para avisar a sus plantas de alrededor de que están siendo atacadas. En este caso, pues por un corte, por una máquina de cortar césped, vaya. Entonces, las plantas de alrededor, al sentir esos compuestos volátiles que han soltado estas plantas, inducen sus defensas, así ya están un poco más prevenidas de un ataque inminente. Además, estos compuestos volátiles también los utilizan para defensas un poco más complejas, defensas indirectas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que algunas plantas emiten compuestos volátiles al aire para atraer a los depredadores de sus propios atacantes. Así se libran de ellos. Este es el caso de las plantas crucíferas, de las coles, las coliflores o las plantas de la mostaza, que cuando notan que están siendo devoradas por estas orugas, por la oruga de la mariposa de la col, emiten estas sustancias específicas. Y estas sustancias lo que hacen es atraer a este pequeño bicho, que es una avispilla, que lo que hace es poner sus huevos dentro de las orugas de la mariposa de la col. Entonces, estos huevos al final eclosionarán unas larvas de la avispilla que se comerán por dentro a la oruga y así las plantas consiguen deshacerse de las comilonas orugas. Este tipo de insectos, ¿no?, que ponen los huevos sobre otros insectos o dentro de otros insectos se llaman parasitoides. Y aparte de llamarse parasitoides, los parasitoides son una forma de enemigos naturales. Los enemigos naturales son, como la palabra dice, ¿no?, son los enemigos de los depredadores de los que atacan a las plantas. Existen muchos y de muy diversos tipos en la naturaleza. Tenemos desde insectos que se comen a otros insectos, como la mariquita, que aunque parezca muy mona y todo eso, pero es súper voraz y se come todos los pulgones, las cochinillas, los ácaros, todas estas plagas las devora y es un control biológico muy eficaz para muchas plagas. También tenemos hongos que matan insectos, hongos que matan estos insectos dañinos. Tenemos también, esto lo conocemos todos, ¿no?, los pájaros y los murciélagos que también nos ayudan a controlar diferentes poblaciones de insectos, como por ejemplo en la ciudad los molestos mosquitos, ¿no? Y también tenemos hongos que desplazan o que no permiten crecer a otros hongos. Como en este caso, que tenemos un hongo blanco que es un patógeno de los olmos. Y si estuviera solo en esa placa, el hongo patógeno, crecería por toda la placa, pero como ahora está creciendo ahí un hongo naranjita, pues no le permite, le dije, quieto, por aquí no pasas, y no le permite crecer más. Entonces estos hongos también hacen su control biológico para evitar que estos patógenos se desarrollen y lleguen a crecer y producir enfermedades a los árboles. Entonces diréis, pues esto es la leche, porque ¿y si nos aprovechamos de los enemigos naturales para poder librarnos o combatir las plagas y enfermedades forestales? Ni siquiera tenemos que producir nada nosotros, porque ya lo ha producido la naturaleza, ya está todo hecho, tendremos que utilizarlos para nuestro beneficio, que es el beneficio de los árboles, ¿no? Pues a este control se le llama control biológico, y nos ayuda en gran medida a reducir el consumo de fitosanitarios o de productos químicos en el medio ambiente. Productos químicos que al final producen perjuicios en el medio ambiente, en nuestros bosques, reducen muchísimo la biodiversidad porque muchas veces no solo matan a las plagas y enfermedades, sino que también se llevan con ellos otros insectos que los pobres no tienen nada que ver, como son las abejas, ¿no? Y pues este control biológico, el estudio y el potencial de este control biológico nos ayuda a reducir pues el uso de este tipo de productos. Por poneros un ejemplo, en cuanto a plagas forestales, utilizamos el control biológico, por ejemplo, en la avispilla del castaño. La avispilla del castaño es una pequeña avispilla que se dedica a poner sus huevos en las yemas de los árboles, de los castaños.
y lo que produce cuando ponen los huevos en estas yemas, inducen la formación de una agalla. Las agallas son las protuberancias que tenemos por aquí. Esas agallas al final provocan que el árbol no se desarrolle bien y que el fruto, que la castaña, no se desarrolle, que aborte y que no haya castaña. Esta plaga produce hasta una pérdida del 80% de la producción de castañas en algunas zonas, como aquí en Castilla y León. Es una plaga importante. Pues resulta que hay un parasitoide, como os decía antes, un avispilla que pone los huevos encima de otros insectos, que pone los huevos en las agallas. Y cuando pone los huevos en estas agallas, su larva se come a la larva de la avispilla del castaño. Y las sueltas, el parasitoide se llama Thorium sinensis. Y las sueltas de este parasitoide por estos castañales, no sé cómo se dice, castaña, que están afectados por la avispilla, controlamos así la población. Bueno, ya le diréis, bueno, pero ¿qué coño tienen que ver aquí los virus? Que estás hablando aquí de enfermedades forestales y de enemigos naturales y hemos venido para ver qué pasa con los virus. Bueno, pues resulta que en 1962 una tirada de cultivo de hongos, concretamente champiñones, salieron como con un crecimiento reducido, con cambio en los colores y con malformaciones. Entonces, bueno, el productor de los champiñones no le hizo ninguna gracia. Dijo, bueno, ¿esto qué es? Porque es que no podía comercializar esos champiñones ya, porque eran feos y encima no habían crecido bien. Pues esta enfermedad la llamaron la France y posteriormente un investigador logró observar y aislar el causante de esta enfermedad. Pues resultó ser un virus. Era la primera vez en la vida que se veía, que se observaba la infección de un virus a un hongo. Aquí podemos ver claramente cómo el hongo sin infección, bueno, esto es el micelio, que es como el algodoncillo este de donde salen las setas. El micelio crece perfectamente y da lugar a muchas setas y setas bien formadas. Sin embargo, cuando está infectado con el virus, no crece correctamente, crece muy mal, muy poco, y además da lugar a pocas setas y además bastante pequeñas. Bueno, pues efectivamente los hongos también pueden ser infectados por virus, los pobres. Estos virus se llaman micovirus, de micología de hongo, ¿no? Y virus de virus. Y hoy en día se sabe las infecciones de estos micovirus son súper frecuentes y están tanto en macrohongos como en microhongos. A pesar de su descubrimiento bastante reciente, se piensa que los micovirus tienen un origen muy, muy antiguo. Lo que pasa es que no se sabe muy bien de dónde vienen, no se sabe muy bien su origen. Hay varias hipótesis, como por ejemplo que el hongo y el micovirus fueron evolucionando juntos, o que el virus era anteriormente de una planta y logró saltar a un hongo convirtiéndose en un micovirus. Bueno, como ha pasado con el pangolín, el murciélago o lo que sea, al ser humano, ¿no? Un salto entre reinos. Estos virus no se transmiten por el aire, como el coronavirus. Estos virus siempre están metidos en la célula del hongo, se acumulan donde sea, algunos en unas zonas y otros en otras, y se transmiten por contacto. Cuando dos hongos contactan, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero bueno, cuando dos hongos contactan, se transmiten los micovirus. Entonces, ¿los micovirus qué son? ¿Beneficiosos o perjudiciales? Bueno, pues depende, porque hay cientos y cientos de micovirus y cada día se descubren más y más y cada uno hace una cosa y algunos no hacen nada directamente. Por ejemplo, algunos causan un efecto beneficioso al hospedador, al hongo. Hay un virus, un micovirus, que infecta a un hongo que se llama Curvilaria. Este hongo crece con otra planta en lugares muy, muy, muy cálidos, de unos climas, unas temperaturas extremas, cálidas, y se ha descubierto que la tolerancia a esas temperaturas tan altas se las ha dado un micovirus. Entonces, no solo beneficia al hongo, también beneficia a la planta. Luego, por el contrario, hay virus que causan perjuicio a los hongos a los que infectan. Bueno, como es el caso de los champiñones, como hemos visto, de las setas de cardo, como hemos visto, pero también a los hongos patógenos. Y ahora diréis, pues esto es la leche.
porque si volvemos atrás y efectivamente teníamos hongos patógenos que producían enfermedad a los árboles y los llevaban a matar, si tenemos un virus que se carga a esos hongos patógenos, pues genial, genial que genial, ¿no? Bueno, pues este efecto, este fenómeno se le llama hipovirulencia y existen virus que reducen la virulencia a los hongos patógenos. Vamos, que les dejan cao, les dejan que no pueden con la vida y no pueden llegar a causar enfermedades a los árboles. Bueno, pues este es el caso del chancro del castaño. El chancro del castaño es una enfermedad de los castaños. Parece que me ha apagado la mesa del castaño, aunque no sé decir ni castaño. Es una enfermedad muy grave en los castaños, le produce grandes heridas en el tronco y en las ramas y bueno, es bastante importante a nivel mundial, ¿no? Pues en los años 60 más o menos, bueno, un poco antes igual, los años 60, se descubrió una de las cepas de este hongo que causa esta enfermedad se llama Crifonectria parasítica. Se descubrió que una cepa de Crifonectria parasítica estaba infectada con un micovirus que se llama CHV1. Pues resulta que ese CHV1, para empezar, le cambiaba el color al hongo, porque si vemos a la izquierda, Crifonectria parasítica crece sin virus, crece perfectamente naranja, pero cuando es infectada con el virus, además de crecer un poquito menos, se vuelve blanca. Le cambia la pigmentación. Pero es que descubrieron que también le reducía la esporulación, o sea, no dejaba reproducirse bien y además crecía muy poco. Era el claro ejemplo de un virus que produce hipovirulencia. Le debilitaba de tal forma que el hongo era incapaz de causarle una enfermedad al árbol. Simplemente le infectaba, pero el árbol podía con él y con mucho más, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, para controlar esta enfermedad en Europa, se empezó a vacunar a los árboles que tenían chancro, o sea, hongo virulento, con cepas de hongo hipovirulento. Entonces, cuando se inoculaban estas cepas, cuando contactaba el virulento con el hipovirulento le transmitía los virus que producen la hipovirulencia y conseguían, bueno, los que trabajaban en ello, que tanto el hongo que se inoculaba como el hongo que estaba causando la enfermedad se volvieran hipovirulentos, o sea, todos eran hipovirulentos. Y lo que conseguíamos, que era lo interesante, es que una herida de este tamaño que producía Crifonectria parasítica el hongo se volviera tan débil que el árbol pudiera superar la enfermedad e incluso cicatrizar esa herida. O sea, habíamos conseguido controlar más o menos una enfermedad grave de los castaños con un micovirus. Bueno, pues mi charla iba enfocada un poco en eso, en que quiero que os llevéis un poco la idea de que no todos los virus son malos y que podemos utilizar los virus para nuestro propio beneficio. Pues muchas gracias por vuestra atención.